Jaime Bailey puede que sea una figura polémica y que rompa moldes hoy en día, pero ya había roto muchos moldes antes, sobre todo en su natal Perú. En el 96, un joven y casi desconocido, Jaime Bailey, lanzaba No se lo digas a nadie, una novela transgresora con gran éxito que abrió una serie de títulos como La noche es virgen y luego La mujer de mi hermano. Cuando lanzaba la novela El huracán lleva tu nombre, donde contaba una historia de amor hermosa y brutal, de un presentador de televisión que se enamoraba de una mujer y luego de un hombre. Y es que para Jaime Bailey este tipo de temas, donde la literatura debe romper moldes y corsés, cuestionar lo incuestionable, es simplemente su desdén, donde se siente como pez en el agua. Así que según el mismísimo Jaime Bailey, la literatura se nutre de conflictos y hace bien en atreverse a abrir armarios y ver lo que hay escondido dentro. Un escritor tiene que ser revulsivo, sedicioso, aunque luego mucha gente se escandalice. Por eso el 5 de agosto del 2022, de aquella aciaga madrugada, cuando perecía Diego Berti, luego de resbalar del balcón de su departamento. Y aunque a Diego se le recordaría posteriormente por novelas como Natasha, Amantes de Luna, La Ex y otras producciones, quedaría en la memoria de prácticamente toda Latinoamérica aquel escándalo que suscitó la publicación del libro No se lo digas a nadie. En aquel libro escrito por Jaime Bailey, hacía referencia a un romance que mantuvieron ambos. Aunque Diego Berti siempre quiso guardar silencio y apartarse de toda conversación que lo relacionase con Bailey, y prohibió cualquier pregunta del tema en una entrevista, lo cual se llevaría a cabo. Así que tendrían que pasar casi 30 años de esa historia tormentosa de aquel libro, y por supuesto, de aquella comparación con aquel hombre del romance, protagonista de la historia. Así que todo eso se convertiría en leyenda urbana. Y durante muchos años, nunca se supo absolutamente nada de aquel romance, de aquel lío amoroso. Berti siempre se mantuvo oculto. Berti nunca salió. Y era que con Bailey siempre pasaba algo. Al igual que Da Vinci, ocultaba en sus escritos sus vivencias y confesiones personales. Así que los amores prohibidos era la clave para subsistir en los años 90 de un joven Jaime Bailey. Cuando tenía 28 años, contrajo matrimonio con Sandra Macías Weisslein, con quien tendría 2 hijas, a Camila y a Paola. La pareja se divorciaría el 29 de octubre del 97 y en 2009 anunciaba Jaime su relación con Silvia Núñez del Arco Vidal. Con ella tendría su hija Zoe, escritora también y 23 años menor que él. Desde entonces la pareja vive en el exclusivo sector de Cayo Vizcaíno en Miami, en una de las islas. En 2001 confesaba sus gustos amorosos por personas de su mismo género, pero también seguía teniendo gustos amorosos por mujeres, por ambos géneros. Eso causaría gran polémica e inmediatamente abriría viejas brechas, viejas preguntas que quedaron inconclusas, como por ejemplo la historia de No se lo digas a nadie. Inmediatamente todas las miradas corrieron en dirección a Diego Berti. En aquella novela se narraba la historia de Joaquín Camino, un joven con gustos amorosos por personas de su mismo género, que lucha contra sus propios deseos debido a su familia conservadora. Aunque no se mencionó el nombre del periodista en ningún párrafo, era más que evidente que se trataba de él mismo, haciendo una autobiografía. El personaje que más llamó la atención en aquella novela fue el de Gonzalo Guzmán, un actor de moda que iniciaba un fugaz pero apasionante romance con Joaquín Camino. Luego de conocerse en una entrevista, ambos empezaron a salir. Aquel capítulo del libro se llamaría El actor,
y a partir de la publicación de No se lo digas a nadie, se especuló que Gonzalo Guzmán pudo haber sido Diego Berti. Pero corría el año 94. Faltarían aproximadamente 7 años hasta que el mismísimo Jaime Bailey lo confesara todo. Cuando le preguntaron a Diego, a un joven Diego Berti por aquellos años 94-95, sobre qué opinaba de aquel libro, él simplemente contestó: no pasó nada. Lo leí y me gustó. Me parece una novela honesta y un poco adolescente, pero no en el mal sentido. Fueron las únicas palabras en aquel entonces de Diego Berti sobre aquel libro. Desde entonces un manto de duda y un manto de ocultamiento cayó sobre aquel tema. Un día le preguntaron a Diego que si era amigo de Jaime Bailey y él simplemente contestó: sí, cuando éramos jóvenes. Esa misma camaradería llegó a su fin cuando el escritor peruano Jaime Bailey declararía en un programa en 2005 que con Diego Berti tuvo una historia muy bonita. Inmediatamente la prensa del espectáculo aprovechó la situación para hostigar a Diego Berti. Inmediatamente el astuto Bailey, ese que aprovecha cualquier lente de cámara para darse más bombos y platillos, dijo que el actor había sido su amigo íntimo, para no decir más nada. Un enojado Diego Berti respondería: yo no cuento mis intimidades en televisión, será su estilo y lo respeto, que hable lo que le dé la gana, total son palabras y palabras. No somos amigos ya, hace mucho tiempo. Pero esa historia daría un vuelco en mayo del año 2022, cuando luego de años ocultándose, Diego Berti decidió contestar que sí fue amigo de Jaime Bailey, que tuvieron una relación corta y fallida. Pero lo que a Diego no le gustó fue que ventiló absolutamente todo. Escribió intimidades y expuso cosas que no tenía derecho a exponer, vulnerando mi carrera, mi familia, mi hija y prácticamente mi vida. Mucho daño de esa manera hizo, confesaba Diego Berti, enojado con su antiguo amigo y amigo de intimidades también. No contento con la respuesta de Berti, en 2007 Jaime Bailey volvió a avivar la polémica cuando en su columna Papeles Perdidos de un diario llamado El Correo publicó una ocurrente historia llamada El actor y el escritor. En las líneas, el periodista contaba con lujo de detalles el romance y posterior enemistad entre un escritor y un actor famoso que salía en telenovelas. Ninguno de ellos tenía nombres, pero la prensa no tardó en reconocer quiénes eran los protagonistas. Entre aquellas líneas decía: se ve muy tarde en la noche. Después de trabajar, después de estar con sus novias, el escritor se muda a una ciudad más fría. No quiere volver a la televisión. Escribe del hombre al que amaba, o sea, el actor. El actor se esconde entonces y niega todo aquel romance. Odia al escritor al que consideraba traidor. El escritor se casa y tiene hijos. El actor se casa y tiene hijos también. Por eso cuando Diego Berti recientemente revelaba sus gustos amorosos, inmediatamente tuvo que confirmar aquella relación con Bailey. En agosto del año 2022, Jaime Bailey escribía en su página de Facebook: qué difícil es amar, y al lado posteaba una fotografía, una foto inédita junto a Diego Berti. Así que la pregunta es: ¿quién es ese tipo con apellidos extranjeros, no propios de América Latina? Bailey. ¿Quién es ese polémico con pedigrí social, hijo de padres muy ricos, banqueros de por medio? Por eso quizás se puso pecho frío, como el título de aquel libro, de aquella novela, donde en la portada salía un tipo a blanco y negro, con un girasol amarillo en la mitad. Quizá era para describir aquellos cambios repentinos en su vida, sus florecimientos, sus hijas, sus esposas y sus gustos por personas de su mismo género. Algo que resulta extraño, pero no para un tipo que prácticamente rompió todos los moldes. Así que si quieres saber más de Jaime Bailey, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.
Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Jaime Bailey es uno de esos tipos polémicos que arranca carcajadas de vez en cuando. Divide su carácter en personalidades, a veces apasionado, otras veces incorrecto, impredecible, multiplataforma y otras veces muy efusivo. No solamente tiene una bibliografía curiosísima y grande, casi va un libro por año, sino que hasta tiene un programa que graba en Miami y que al salir del estudio escribe divertidísimas columnas, críticas políticas, que las habla como si fueran unas parodias. Entrevista a políticos, hasta cantantes, incluyendo hasta su propia madre o su propia esposa, esa misma que aún sigue con él, Silvia Núñez del Arco. Con ella vive desde el año 2009. Y ella lo ha soportado, incluyendo sus gustos amorosos por personas de su mismo género. Cascarrabia a veces, pero ella se lo soporta. Pero quien no se lo soporta son las cadenas. Como por ejemplo una vez, en que en pleno Platón y transmisión en vivo, se quejó porque no le habían subido el sueldo que le habían prometido. Así que la cadena simplemente cortó la emisión en directo y reprodujo y luego lo echó. Por eso él se define como si fuera una señora. Son los vicios los que definen a una señora, no sus modales ni sus atuendos. Yo soy una señora viciosa, pecaminosa. Soy una señora muy celosa de sus libertades. No negocio mi libertad para dormir hasta pasada la medianoche, para comer con desmesura, para ser rencorosa y vengativa con mis enemigos, para querer el dinero y para cultivar la sana pereza. Así se califica como una doña. Por eso cuando su compatriota Mario Vargas Llosa comenzó un idilio con Isabel Preisler y apareció en la portada de distintas revistas, dijo de él que por fin había salido del closet intelectual, tan apolillado, lleno de momias feas. Y una vez Venezuela lo denunció por planear en vivo y en directo en su programa tratar de acabar con Chávez, pero en realidad solo estaba fantaseando cómo perecería. Así que esta forma relajada y sin ningún acato moral ni amoral de hablar sobre cualquier tema en televisión forma parte en realidad de una forma relajada de hablar de cualquier cosa de Jaime Bailey. Un día le dijo a Vargas Llosa, Viagra Llosa. Menos mal que aquellas palabras no habían tenido lugar cara a cara. O si no, quizá hubiese terminado Bailey como Gabo, como Gabriel García Márquez. Cuando en una entrevista le preguntaron por qué en sus libros era tan habitual mencionar las partes íntimas, él simplemente relató un viaje hacia su pasado, diciendo que cuando era niño sus padres y en el colegio de curas en el cual estudiaba le hablaron de muchas cosas, sobre todo de la pureza, de cómo limpiar y mantener pura el alma. Hoy se considera un descarriado, amante de los placeres terrenales y corporales, muy dado a provocar, a crear polémica. Precisamente en aquella infancia en su natal Lima, viviría en el modesto y rico barrio de Miraflores por un tiempo, hijo de un banquero, el viejo Jaime Bailey, y doña Doris Mary Letts, nieto de James Francis Bailey, el expresidente del Banco Latino, y sobrino del banquero Walter Bailey Leona. En pocas palabras, Jaime nacería aquel 19 de febrero del 65. En el colegio de curas, el Inmaculado Corazón, crecería escuchando buenos consejos. Esa era su infancia. Luego en su adolescencia se fue al Markham College, pero finalmente terminaría en el Colegio San Agustín. Según su propia versión, cuando tenía 15, tuvo profundas discrepancias con sus padres y se marchó de la casa, a casa de sus abuelos, con quienes vivió del 80 al 81. En ese lapso, y por insistencia de su madre, ingresó a trabajar como ayudante a medio tiempo en el diario La Prensa en Lima.
Allí estableció un vínculo especial con el periodista peruano Federico Salazar y fue testigo del ocaso del diario limeño, que tiempo después evocaría en su novela Los últimos días de la prensa. Una vez graduado en el 81, postuló e ingresó a la Universidad Católica para seguir la carrera de Derecho, pero cuando aún se hallaba en estudios generales, abandonó la carrera para dedicarse de lleno al periodismo, su pasión. En marzo del 93, cuando tenía 28, contrajo matrimonio con Sandra Macías Weislein, con quien tuvo 2 hijas, a Camila y a Paola, una nacida en Washington y la otra en Miami. Se divorciaron el 29 de octubre del 97 y ese sería el fin del matrimonio. A los 20 años tenía gustos por ambos géneros, sí, por hombres y por mujeres, confesaría en una entrevista en aquel año, 2001. Entonces no sabía qué hacer y se refugió en las sustancias prohibidas. Así que, sabiendo los gustos amorosos de Jaime Bailey, Silvia Núñez del Arco Vidal se enamoró perdidamente de él y se casaron en el año 2009. En 2010 ella estaba en estado de gestación y en 2011 nacía Zoe. Desde entonces viven juntos. Corrían los años 90 en la turbulenta Lima, Perú. Un par de jóvenes de estrato alto, de apellidos europeos, ambos de buen parecer. Uno un periodista y otro un actor. Se harían amigos entre bambalinas, sin importarles de que ambos tenían novia. En el 93 se casaba Jaime Bailey. Y en el 94 publicaba su libro titulado No se lo digas a nadie, el cual trata de un hombre con gustos por personas de su mismo género, masculino, el cual busca encontrarse a sí mismo teniendo una familia conservadora, tal cual como le enseñaron. Era parecida a la vida de Bailey. Se había casado en el 93 con Sandra Macías. Y ese mismo año había nacido, en 1993, su hija Camila en Washington. Aquella autobiografía, como muchos la titularon, parecía como si el protagonista de la historia fuera él. Sin embargo, los comentarios se disiparon porque simplemente la prueba reina era de que Jaime Bailey estaba casado y tenía una hija. Polémicas como siempre, decían algunos. Provocador y solo para que le comprasen los libros. Y es que aquella historia, aquella trama no solamente fue lo más controversial de la novela, sino que un personaje en particular fue el que llamó más la atención de todos los lectores, pues se trataba de un actor muy famoso. Un actor que comenzaba un romance con el protagonista, Joaquín Camino, el protagonista, mientras que el actor era simplemente el actor. Inmediatamente muchos ligaron a Diego Berti junto a Jaime Bailey. Fue así como comenzaron a propagarse los rumores de un supuesto romance. Y desde entonces, Diego Berti tendría que lidiar con un acoso interminable de la prensa, quienes siempre le cuestionaban sobre su relación con Bailey. Y Berti siempre lo negó, afirmando que solo existía una buena amistad. Diego confesaba sus gustos amorosos. Prácticamente parecía una premonición final que hacía. Sin embargo, aclaró que lo que sintió por Jaime Bailey no fue amor, pues según él, una persona que ama jamás le habría hecho daño a otro. Básicamente utilizarlo. Era lo que creía Diego Berti que había hecho Jaime Bailey con él. Utilizarlo para poder vender libros. El ingobernable Bailey quizá fue que lo utilizó a Diego para vender libros. Tenía razón. A través de su cuenta oficial mostraba una fotografía, publicándola, en la que aparece Diego Berti y él conversando. Al parecer esta sería una foto tomada a la pantalla de un computador, ya que se puede ver los botones de un editor de video. Por lo visto el escritor estuvo recordando los momentos que vivió junto al desaparecido cantante y tituló aquella fotografía como "Qué difícil es amar". Por eso cuando aquella trágica madrugada del 5 de agosto,
Cuando perecía Diego Berti, el mundo entero volvería los ojos a Jaime Bailey para preguntarle por qué tanto acoso con aquel actor, por qué no le respetó su vida privada. ¿Era de él salir o no salir del armario? ¿Era simplemente cariño, amistad o simplemente ganas de vender libros? Por eso cuando pasaba sobre el río Omeno, en el puente de hierro Eisenstedt, construido hace más de medio siglo, como escribiría en una de sus columnas, vio un par de candados con las iniciales D&J. Y el mismo Bailey confesaría que lloró al recordar a Diego Berti. Sin duda alguna un provocador y a la vez escritor que siempre utilizó el doble sentido para todo. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.